de lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Primero era el coronavirus y se está calmando del coronavirus, ahora viene la guerra allá en Rusia, Ucrania y tantas cosas que suceden, pero traigo el mensaje de salvación. Hoy es el día de salvación, traigo el mensaje de buenas nuevas, amén. Las buenas noticias te traigo, es el Evangelio, es Jesucristo. Así que voy a ministrar, gracias hermano, voy a ministrar un mensaje, amén, que lo he titulado en esta mañana, amén, principio de dolores. Los últimos tiempos, es mi primer punto, últimos tiempos, amén. Qué tan importante nosotros que comprendamos en el tiempo en que estamos viviendo, iglesia. ¿Cuántos aquí fueron a la iglesia de la era el viernes? Perdón, el viernes, el sábado fuimos a la era. Levanta tu mano. Ok, bueno, todos esos que levantaron su mano escucharon fuertes disparos, ¿verdad? Sí, ok, pues yo estaba abajo y realmente yo lo que hice fue estaba en la mera esquina de esa calle, avenida 29 de octubre, y hay otra calle que de este lado no es la de la avenida México 68, no, la otra. Entonces cuando escucho toda la gente que estaba, se disparó así, pum, se fueron corriendo, todos corriendo de sus locales y se metieron. Y yo iba a unos pasos y vi dónde estaba, y entonces me escondí cuando fue el primero. Pero de ahí, de miedo, ya no escuché más, no sé cuántos disparos, pero fue muchos. Y después de un rato, no sé, 5 minutos o un poco más, ya la gente como que empezó para auxiliar, y pues ahí estaba todavía la gente, había ya como 5, pero estaban saliendo de sus casas para auxiliar, y en eso pues no sé, pasaron 10 minutos más para sonar a la ambulancia. Pero en eso yo pasé para entrar a la iglesia de la era. ¿Por qué te cuento todo eso? Te dije guerra, primero te dije la pandemia, ¿verdad? Muertes aquí, muertes allá, guerra en Medio Oriente, allá con Medio Oriente, sabemos, ¿ok? Irán y todo lo demás. Ahora Rusia con Ucrania metiendo el ejército, matando. ¿Cuántos muertes ya había? Había más de 200 el día de ayer, no sé esta mañana cuántos habían matado soldados, y todo lo que está sucediendo ahora en nuestra colonia, en nuestra ciudad, vemos todo eso. Y este mensaje, iglesia, quiero que lo tomes, quiero que reflexiones un poco en el tiempo en que estamos viviendo, porque estamos en los últimos tiempos, y todo esto lo que estamos viendo es porque Cristo viene pronto, iglesia. No es casualidad, Jesucristo lo dijo en la Biblia, amén. Ahora, los últimos tiempos, antes no he leído la escritura, Mateo 24, libro de Mateo capítulo 24. En el verso 3, Mateo 24, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos están preguntando: ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? En el verso 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿quién está diciendo? ¿No lo están diciendo los discípulos? Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Está dando, amén. No lo dice un pastor, no lo dice una denominación, lo está diciendo Jesús. Les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras. Es lo que estamos escuchando, viendo nuestros ojos. Y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el final. Todo eso lo que estamos viendo a nuestro alrededor: asesinatos, muertes, padres matando a sus hijos, hijos matando a sus padres, etcétera, etcétera. Amén. Robos, secuestros, todo eso, guerras, huracanes, terremotos, sismo, todo es, amén, necesario, dice nuestro Señor Jesucristo. Es necesario. En el tiempo en que estamos viviendo son principio de dolores. Principio, este es el inicio de algo más fuerte que va a venir. ¿Ok? Esto es algo, principio de dolores.
podemos ver algo como, vamos a imaginarnos de, no sé, un dolor de cabeza leve. Para la gente que sufre de migraña, cuando empieza con un poquito de dolor, dice, esto es algo más que va. Empieza como que a tener dolor. Y luego viene la migraña, es un dolor intenso, insoportable en la cabeza. Esto es algo similar, es algo pequeñito que lo que estamos viviendo. Pero lo que estamos viviendo, dice la Biblia, es necesario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el final, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Eso del coronavirus es parte de las pestes que hubo, que hay. Ahora, hambres, iglesia, ha existido. En África, en el Caribe, Centroamérica, hambres. Y luego terremotos en diferentes lugares. Terremotos han pasado mucho en todos lados, no nada más aquí en México. Y luego verso 8. Y todo esto será principio de dolores. Ayúdame a orar, Padre Santo, en esta mañana, Señor. Toca nuestras vidas, nuestros corazones, Padre. Muéstranos, mi Dios, tu grandeza, tu poder, Padre. Ayúdanos a estar entregados cada día más de ti, Señor. Estar listos, preparados para tu regreso. Y ayúdanos a evangelizar, a ganar más almas, Señor. Y ayúdanos a preparar nuestro corazón. Trae convicción en esta noche, Padre. En esta mañana, Señor. No permitas que salgamos de la misma manera. Aunque mis labios, mi mente y mi corazón, Padre. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo y al pueblo de Dios de su fuerte. Gloria a Dios. Todo esto, iglesia, del coronavirus es principio de dolores. Nuestra generación ha experimentado este principio de dolores. Amén. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Y por qué? Porque Cristo viene pronto. Amén. Porque Cristo viene pronto. Amén. Pandemia. Ahora, tsunamis hemos escuchado aquí y allá, terremotos como en Chile, en China, Japón, México, en el narcotráfico, de sismos, que es lo mismo, terremotos, sequías, inundaciones, carestía y todo lo demás, iglesia, como asesinatos aquí y allá, violencia, violaciones, destrucción familiar. La ciencia, amén. Hoy la ciencia, iglesia. Anteriormente el celular era como un lujo, ahora ya no. Es todos los niños, casi todos los niños lo están teniendo. Y no porque los padres quieren darse el lujo, lo ocupan en las escuelas, ¿sí o no? Amén. La gran mayoría lo están haciendo. En la preparatoria, secundaria, primaria, amén. Todo ha sido parte de todo eso, la tecnología, iglesia. En Mateo nos está hablando, amén, señales del fin del mundo, señales del fin del siglo. Esta profecía, nuestro Señor Jesucristo está hablando cómo iba a estar el mundo antes de su regreso. ¿Cómo va a estar el mundo antes del regreso de Jesucristo? Deshecho. Así es, va a estar mal el mundo cuando Jesucristo regrese. El mundo va a estar de peor. Pero la buena noticia que te decía, cuando uno acepta a Jesucristo, iglesia, el mundo espera lo peor, la gran tribulación, como nunca ha existido en el mundo. Pero nosotros esperamos a nuestro Redentor, nuestro Salvador. ¿Cuántos lo están esperando? Dale un fuerte aplauso a Él si tú lo estás esperando. Las profecías, iglesia, los profetas en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo profetizaron lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo, ellos lo dijeron. ¿Cuántos están aquí? Amén. Ellos lo dijeron, iba a ser los últimos tiempos. Ellos profetizaron que una sola generación se iba a disparar una gran cantidad de males. Una gran cantidad de males, de desastres. Mateo 23, tú lo lees de 1 al 7, está hablando, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad, no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Uno de ellos dice que iba a haber falsos cristos, falsa enseñanza, amén, falsos, lo puedo decir claramente, falsos vírgenes, falsos tales santos que hacen milagros, son falsos, no salvan, una falsa esperanza, no salvan, no tienen el poder para salvar, no pueden salvar a la humanidad, solamente Jesucristo. Amén. Ahora, ¿cuántas falsas religiones existen? Hay muchísimos que si nosotros no tenemos cuidado podemos ser desviados. El pastor lo dijo el día, creo que es el día viernes que predicó, ¿a quién escuchas y cómo lo escuchas? Podemos nosotros ser engañados fácilmente si no tenemos cuidado, porque iba a haber en este tiempo falsos maestros, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Ahora, más adelante, nuestro texto sigue diciendo, amén, guerras, rumores de guerras. Mirad y no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. No es el fin, dice la Biblia. Amén. Muchas generaciones, amén, pasaron, pero ninguna generación como la nuestra ha experimentado todo esto. Una sola generación experimenta la guerra, una sola generación experimenta el coronavirus, la pandemia, lo que dice la Biblia que es pestes. Una sola generación experimenta terremotos, falsas doctrinas. Todo eso, iglesia, es lo que nosotros estamos experimentando. Se iba a disparar como nunca la maldad y los desastres. Te puedo decir fácilmente, hace 50 años o un poco más, en cuanto al lesbianismo, la homosexualidad no se escuchaba en ninguna parte, no se escuchaba, pero hoy en día está a la luz del día, a la luz del día. Ahora, anteriormente había muchas cosas, amén, que no se escuchaban. Pero en esta generación que nosotros estamos viviendo, estamos viendo, nuestros ojos están viendo y estamos escuchando todo ello. Ahora, de este mensaje, iglesia, muchos incrédulos critican a la iglesia cristiana, critican a que Jesucristo viene pronto. Ellos podrán decir que estamos locos, que estamos engañados, que somos débiles, religiosos, fanáticos, etcétera, etcétera. Pero hay algo muy, muy importante que tenemos que entender, que esa profecía se está cumpliendo hoy en día. Amén. En nuestra generación. Ahora, ellos, lo crean o no lo crean, dos cosas muy importantes, que un día se van a morir, todos, toda la humanidad, todos nosotros un día nos vamos a morir, pero también un día vamos a estar delante de Dios en el juicio. Romanos lo dice, vamos a estar delante de Dios para dar cuentas. Eso fue el mensaje del discipulado, dar cuentas. Un día vamos a estar delante de Dios. Ahora, los incrédulos, lo que podemos decir de ellos, lo crean o no lo crean, un día van a estar delante de Dios. Eso es lo más importante. Te voy a llevar un punto donde mucha gente no lo cree, o mucha gente está en esa duda. No lo sé si creer o no creer, pero mucha gente creyó, pero era demasiado tarde. Lo creyó, pero era demasiado tarde. ¿Ok? Vivimos en esa generación. ¿Cuántos de aquí tenían miedo a vacunarse? Muchos de aquí no se querían vacunar, pero se han vacunado, ¿sí o no? Muchos. La verdad, yo me dio miedo, te voy a decir, como que decía que sí, que no. Le pregunté a mi pastor, y el pastor le preguntó con el pastor líder aquí en México, al pastor Salvador, y él le dijo al Salvador Castañeda junto con mi pastor, hemos estado orando, hermano, porque Dios traiga sanidad, traiga pues que esta pandemia pues se vaya, que Dios nos ayude. Y hemos visto las vacunas, puede ser la respuesta a nuestras oraciones, porque Dios es perfecto. Él pone las cosas en su lugar cuando tiene que suceder, en el tiempo preciso, en el momento preciso de la necesidad. Dios siempre se mueve. Quizá esta respuesta a nuestras oraciones, yo que tú me lo pondría, me dijo.
Yo digo, ok, muy bien. Y ya después empecé, bueno, pues es como todas las vacunas anteriores. Y cuando me tocó, me lo puse. Y me hicieron la misma pregunta. Muchas personas me vinieron, hermano, pastor, me lo pongo, ¿tú qué me recomiendas? Y yo le dije lo mismo. Ok, hemos estado orando, quizá es la respuesta. Amén. Y muchos, la verdad, nos ha ayudado. Nos ha ayudado. Ahora, pero imagínate, mucha gente no se puso la vacuna. Y a consecuencia de eso, muchos realmente cuando les tocó no alcanzaron a sobrevivir. ¿Sí me entienden? A lo que voy. Entonces, a lo que voy, mucha gente del Evangelio va a creer, pero va a ser demasiado tarde. Te puedo decir algo, hermano, con toda honestidad. ¿Ok? Hay mucha gente en el infierno que son verdaderamente creyentes más que tú y yo. Son verdaderos creyentes. Pero ¿dónde están, hermanos? Están en el infierno, están en las llamas. Ahora sí lo creen. En la Biblia lo menciona. Ahora, quizá mucha gente nos podrá decir, están locos, les han lavado el cerebro, esto, aquello. Pero quiero decirte que muchos lo van a creer, pero va a ser demasiado tarde. Para los incrédulos, si estudian 2000 años, amén, hasta el día de hoy, 2000 años atrás, no van a encontrar ninguna generación como la nuestra. Nunca una generación como la nuestra, tan siquiera en la tecnología. ¿Ok? En la tecnología. Y puedo hablar de la enseñanza, amén, del conocimiento, amén, y de todo lo que menciona la Biblia: guerra, peste, hambre, terremotos, etcétera, etcétera. Esta generación está viviendo un incremento histórico de, amén, habla de pestes. Podríamos incluir ahí coronavirus, SIDA, cuánta gente ha muerto por el SIDA, el cáncer, enfermedades, etcétera, etcétera. Tsunami, terremotos, tornados, huracanes, todo eso, amén, diabetes. Todo eso, iglesia, ha vivido nuestra generación, amén. Puedes hacer un estudio de hace tantos años. ¿Cuánta gente moría de cáncer, moría de SIDA? Ni siquiera existía. Amén. Nunca en la historia se había registrado una guerra mundial como en el siglo pasado, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Nunca había pasado eso. Amén. Así como va el mundo está listo para la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuánta gente cree cuando ya es demasiado tarde? Un ejemplo, te traigo como 3 ejemplos claros en la Biblia. El diluvio con Noé. La gente no le creyó cuando le estaba predicando, pero cuando ya estaba lloviendo le fueron a tocar: ábrenos, ábrenos. Pero dice la Biblia que él mismo no cerró la puerta, sino era Dios. Era demasiado tarde cuando lo creyó. En Lucas 17, voy a ir rápidamente para que no me gane el tiempo. Lucas 17, 26. La palabra de Dios dice, Lucas capítulo 17, verso 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Wow. Así será ese día, dice. Amén. Esa es la tragedia más grande, incrédulos que han muerto y solo para despertar en la eternidad, para ser juzgados y darse cuenta de que la Biblia es verdad, pero es demasiado tarde. Para ellos ya son los más grandes creyentes, pero ya están en el infierno, iglesia. Un incrédulo que se convirtió en un gran creyente cuando ya era demasiado tarde. Lucas 16. Solamente darle una hoja hacia atrás. Lucas 16, verso 22. Lo voy a leer rápidamente, lo puedes apuntar. Lucas 16, verso 22.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estaba en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Verso 30, él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Este hombre creyó, pero ya era demasiado tarde. Este hombre creyó en la palabra de Dios estando ya en el infierno, pero ya era demasiado tarde. ¿Cuánta gente está muriendo en esas condiciones hoy en día? Es una gran tragedia, es creer cuando ya es demasiado tarde. Por eso quiero decirte, hay esperanza mientras estemos vivos, y hoy es el día de salvación. Todo lo que estamos viviendo, de guerra, de la pandemia, lo dijeron los profetas, nuestro Señor Jesucristo. Amén. No lo dijo un pastor o un loco, un borracho, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, los profetas. Ahora, quiero decirte estas palabras: si esto no te hace creer, ¿qué es lo que te va a hacer creer? No lo dijo una religión, un predicador. Ahora, nuestros ojos han visto todo lo que describe la Biblia. La pregunta del millón: ¿qué más señales quieres, iglesia, para que tú entiendas, tú comprendas de lo que dice la palabra de Dios? La ciencia, cómo ha avanzado, iglesia. Amén. Ahora, a veces uno se pone a pensar: ¿qué más señales necesita el mundo? Entre más muertos, otra pandemia más grande, otro sismo de 8.5 grados. ¿Qué más señales desea para que comprendan y entiendan y se conviertan en el Evangelio? Amén. Más temblores. Ahora, mi pregunta, o la pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo es: ¿qué más señales quieres ver, iglesia? ¿Qué más señales? Porque estamos en ese tiempo, amén, y Él dice que debemos de prepararnos. Él dice: erguid, cuando ven todas estas cosas, erguid y poner, amén, la cabeza hacia arriba. El libro, amén, nuestro texto, Mateo 24:8, la palabra de Dios dice: y todo esto será principio de dolores. No es tiempo, amén, de aparentar, iglesia. Es tiempo de vivir el cristianismo. Amén. Es tiempo de estar a cuentas con nuestro Dios. Amén. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Cómo estás viviendo en la santidad? Amén. En la fidelidad, en vivir entregados. Ahora, Jesucristo no va a venir por los fanáticos, por los religiosos, viene por su pueblo entregado. Amén. Viene por, amén, aquellos que son honestos con Dios. Ahora, todo lo que las noticias dicen se escribieron hace más de 2000 años. Todo lo que estás escuchando de las noticias se escribieron hace más de 2000 años. Ahora, todo esto es principio de dolores. Voy a mi segundo punto rápidamente. ¿Por qué Jesús dijo principio de dolores? ¿Por qué? Porque después de esto vendrá algo peor, iglesia: la gran tribulación. Nosotros esperamos a nuestro Salvador Redentor, pero el mundo espera lo peor aún. Si para ellos esto es lo peor, aún viene lo más peor. Se cumplirán todas las profecías, todo lo que, amén, estamos viviendo.
Cristo Jesús regresa por su pueblo. Amén. Se lo va a llevar en el rapto, dice la Biblia. Y después de eso empieza la gran tribulación. 21 juicios, y eso lo vimos, amén, en el estudio bíblico, los 21 juicios, amén, del Apocalipsis que van a venir en la gran tribulación. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas que van a pasar aquí, amén, en esta tierra. Amén. Ahora, ¿qué decisión vas a tomar, hermano, hermana? ¿Te vas a entregar por completo? ¿Servirás a Dios? ¿Le vas a adorar a Él nada más? ¿O seguirás igual o indiferente como el mundo? Amén. Es tiempo, iglesia, de ponernos a cuentas con nuestro Dios. Que nosotros ya no pisoteemos su palabra, sus mandamientos, que los vivamos. En Mateo 24:14 dice, Mateo, nuestro texto 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora quiero decirte algo. Ya tenemos más de 3,000 iglesias del compañerismo. Hay un lugar como el nuestro se está predicando, tenemos casi los mismos estándares, casi todo lo que hacemos, el mismo patrón de enseñanza, en lo que, amén, nosotros, amén, tenemos. Ahora, hay más de 3,000 iglesias en todo el mundo. En Medio Oriente tenemos conferencias en Rusia, está el pastor Sergey, hay muchas iglesias ahí. Fue muy duro ese lugar porque es un lugar comunista donde no quieren a los el cristianismo, pero hay iglesias, tenemos muchas iglesias ahí grandes, como la iglesia de la Jusco, allá en Rusia. Ahora, ¿por qué te digo todo eso? Dice la Escritura que será predicado el evangelio en todo el mundo. Tenemos iglesias de Miahuatlán, que está en la Sierra de Puebla, la Sierra Negra, le dicen que no hay transporte, no hay, solamente en caballos y caminar, 2 horas. Tenemos iglesias de Miahuatlán, del compañerismo, que ha ido a predicar el pastor Paul Steven, todas esas sierras, todos esos lugares. Tenemos, y donde hay lugares donde no se predica el español, se predica en lo que es náhuatl o es otra lengua. Pero ¿por qué te digo todo eso? Este fin de semana estuvo el pastor Paul Stevens en Zacatlán. Tenemos iglesias también allá, se están predicando. Ahora, la Escritura dice, será predicado este evangelio en todo el mundo. Ahora, algo que me sorprendió, México tiene más de 300 iglesias del compañerismo. Ahora, allá en la India, iglesia, hay más de 400 iglesias del compañerismo. Ahora, ¿por qué te doy todas esas cifras? Porque se está predicando el evangelio casi a todos, iglesia. Ahora, a través del medio electrónico. Cualquier persona puede tener acceso. El evangelio será predicado, este evangelio, en todo el mundo, y entonces viene Jesucristo. Amén. En Lucas 21, primero Mateo 24:14. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, Lucas 21:28. Lucas 21:28. La palabra de Dios dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora, en este tiempo en que estamos viviendo, iglesia, en vez de estar dormidos, o en vez de estar distraídos, y en vez de estar agachados, dice erguidos, que te pongas bien, ¿okay? Y que alces la cabeza, que su Redentor está cerca. Amén. Hoy más que nunca debemos de estar alertas, debemos estar preparados, listos, porque Jesucristo viene por su iglesia. Amén. Él nos está diciendo, en otras palabras, quiero que entiendan esto. Cuando esto empieza a suceder, ustedes estén listos. Porque en cualquier momento puede venir nuestro Señor. Y después la gran tribulación. Mateo 24:21. Nuestro texto, Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El Apocalipsis
Amén. Lo dice, los 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, que es la ira de Dios. Amén. Todo eso es lo que va a acontecer. Ahora voy a resumirte brevemente. Esto lo vimos por varios meses, pero lo voy a resumir. Voy a leerte ese libro de Apocalipsis. Puedes apuntarlo. Solamente te lo voy a resumir brevemente. Voy a leer como 3 capítulos, pero solamente no todo. Muy poco, pero quiero lo que va a suceder. Ahora escucha, Daniel 12:1. Daniel capítulo 12, en el verso 1, dice la palabra de Dios: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo generación hasta entonces. Está hablando de la gran tribulación, el tiempo del fin. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Por eso, cuando nosotros preguntamos, ¿ya estás salvo? Y la gente, ¿cómo se podría decir? Pues que no sabe. ¿Salvar de qué? ¿Estás loco? ¿Salvar de qué? De muchos. Salvar del infierno, salvarte de la gran tribulación, salvarte de la mala vida, porque lo que uno siempre cosecha, y el pecado siempre trae consecuencias, ¿verdad? El pecado trae consecuencias. Amén. Estoy haciendo un sermón donde este sermón es algo que me impactó. Si Dios es tan bueno, ¿por qué la gente pues está sufriendo? ¿Por qué está pasando esto, aquello? Tú sabes, una gran pregunta. ¿Ok? Ahora, ellos no saben que todo eso es a consecuencia de su pecado. Es a consecuencia del pecado mismo. Y no es. El hombre peca y después de eso le echa la culpa a Dios. El hombre peca porque recuerda que todo eso, lo que hace, lo que viene después, los que pagan las consecuencias son los hijos y los nietos. Un ejemplo muy claro de David. Nadie le dirigió cuando él cometió pecado. Antes de cometer el pecado, si alguien le hubiera advertido, él se hubiera detenido. Pero nadie intervino, nadie. Y después de que se consumió el pecado, cometió adulterio y luego mandó a matar al esposo de esta mujer que se acostó. Viene el profeta y le dice: no se apartará la espada en tu casa, como tú mataste a espada con la espada de los amonitas a este hombre eteo llamado Urías. Entonces vino consecuencias. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué habían hecho sus hijos? Nada. La pregunta que hace la humanidad es: si Dios es tan bueno, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay guerra? Todo eso es a consecuencia del pecado, iglesia. Los hijos no tenían la culpa, pero ellos pagaron el plato roto por el pecado de su padre, por el pecado de David. Y Dios lo perdonó, pero consecuencias están. ¿Cuántos lo entienden? Es aquí donde la iglesia no entendemos. No pasa nada, me resbalé, y como si después de que se resbale, ¡bravo! Una mujer llegó a la iglesia de la Cusco, escucha con atención, llega, hace cierto podríamos decir, que hay pecado, ahora lo disciplina tanto tiempo y regresa, y reclama: no, es que el pastor es malo, no quiso casarme. Pero en un en una escuela dominical, ella misma lo declaró. Y cuando dio su testimonio, eso es lo que estábamos tratando. Estaba hablando de matrimonio, estaba hablando del pecado. Y él dice: yo pensé esto, divino en mi mente, pero ahora en este estudio, en esta escuela dominical, dijo: a veces nosotros en nuestra ignorancia no conocemos, no sabemos, y solamente nuestras emociones, después de que uno peca y regresa a la iglesia y quiere que todo el mundo nos aplaude. Cuando dijo eso, nos quedamos impactados. Y él mismo se estaba diciendo: porque yo hice esto, y cuando llegué yo me enojé con el pastor porque me dijo: no te puedo casar.
Y ella, estando ahí, ya tenía su esposo, estaba sirviendo, y su nena, y ya tenía como 2 o 3 años. Y cuando dijo eso, realmente eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. ¿Sí me entienden? O sea que tú vas, te resbalas y regresas, pero hay consecuencias, hermano. Va a haber consecuencias. Dios te perdona, como David. Dios lo mató, ¿no? Dios lo perdonó, pero hubo consecuencias. Muchas consecuencias. Y pobre de los hijos, y pobre de su hija, violó a su hermano. Y su otro hijo mató a su hermano, y él mismo murió. ¿Por qué? Por la consecuencia del pecado de su padre. Entonces hay consecuencias. Y bueno, hasta aquí le paro. Esta es otra predicación en cuanto por qué, si Dios es tan bueno, por qué pasa esto. Esto es a consecuencia del pecado, hermanos, a consecuencia del pecado. Amén. Ahora les voy a decir algo. Mi pastor, él es mexicano, de Chihuahua, se fue al norte, estudió allá, terminó la carrera en la Universidad de México, fue a estudiar en Estados Unidos, estaba allá. Pero te voy a decir algo muy lógico para que me entiendan, ¿ok? Del tiempo que está aquí en México, él no ha podido ir a los Estados Unidos porque estaba mal su papel, ¿okay? Él es pastor, sí, pero hay consecuencias. No puede ir a las conferencias de su iglesia madre. Es como yo, no puedo ir a la Agusco por esto, por aquello. Pero gloria al Señor que estamos en la ciudad. Pero él está en otra nación, su iglesia madre, y no puede ir. El pasado, el pecado del pasado alcanza. ¿Sí me entienden? Y él está arrepentido, está sirviendo a Dios, está haciendo lo correcto, pero tuvo un problema en el pasado con la ley, así que hasta el día de hoy no ha podido ir. Ahora, su esposa ya sacó la nacionalidad porque sus hijas, toda su familia, sus hijos nacieron allá, y eso es una de las ventajas. Así que su esposa ya lo nacionalizaron sus hijas, porque su hija ya se casó aquí, pero ya está ahí en Estados Unidos. Y muy pronto mi pastor también va a volver a tener esa visa y poder viajar. Pero todo eso te lo digo porque hay consecuencias, hermanos. Yo sé que la gente hoy en día, Dios es amor, Dios estamos en la gracia, lo sabemos, gloria a Dios por eso, pero también hay consecuencias del pecado, hay consecuencias, hermanos. Es una ley, pero también Dios perdona, iglesia. Amén. Dios perdonó a David, ¿sí o no? Amén. ¿Okay? ¿Qué es lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento al hombre paralítico? ¿Quieres ser sano? Y después dijo que sí, y después le dijo: ve y no peques más, no sea que pase algo mayor, ¿ok? Ve y no peques más. Eso es muy importante que entendamos, iglesia. Ahora sí, el libro de Daniel 1:12:1 va a ver lo que dice la Escritura como nunca antes, amén, nunca antes. Ahora, en el libro de Apocalipsis, voy a iniciar desde el capítulo 6, solamente un breve repaso. Apocalipsis capítulo 6, desde el verso 1, lo voy a leer. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona. Salió venciendo, y para vencer. Esta es la aparición del anticristo. Amén. Son de paz, y después sacan las garras. ¿Ok? Ese es el anticristo. Viene en zona de paz, pero saca las garras. El verso 4: y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra, la paz, y que se matase unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí vemos una guerra mundial, una tercera guerra mundial. Amén. Le seguimos en el verso 6: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí viene hambruna, iglesia. Estamos hablando de la gran tribulación, hambruna. Ahora, si le seguimos en el verso 8: y veré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Escucha, 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra.
va a haber muerte, la cuarta parte de la tierra en la gran tribulación. Ahora, si le seguimos en el verso 12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y aquí vemos, amén, iglesia, amén, como sangre, amén, lo que dice la escritura. Y esto es algo, pues, terremoto, habla de tantas cosas, amén, persecución de la iglesia, amén, muerte de los mártires y tantas cosas, amén, lo que dice la Biblia. Ahora, amén, hoy tenemos toda la libertad, iglesia, para aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, creer. En la gran tribulación va a estar todo prohibido, todo va a estar controlado, no vas a poder comprar, no vas a poder comer, todo va a estar controlado. Y si tú quieres, amén, vas a tener que perder la vida. Ahora, si te quedas, iglesia, todo esto es lo que va a suceder. Hoy es el día de salvación. Ahora vamos con las trompetas en el capítulo 8 de Apocalipsis, verso 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y terremoto. Una vez más, terremoto aquí en la tierra. Vamos al verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y quedó toda la tierra, la hierba verde. Y aquí se quema la tercera parte de los árboles aquí en la tierra. Entonces aquí vemos el granizo, fuego y sangre. Ahora en el verso 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue esparcido en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murieron todos los animales, y te imaginas cómo olía el mar. Ahora, y murió verso 9, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidos. En el verso 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo en una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y no hubo luz ni la tercera parte del día, asimismo de la noche hubo oscuridad, iglesia. Amén. Y todo eso es, amén, la estrella, el meteorito que cae, todo eso es una gran catástrofe. Fuego, azufre, humo, amén, todo eso. Ahora en el verso capítulo 9, en el verso 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y el humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y aquí vemos, si no es uno tras otro tras otro. En el verso 18 dice: por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo, el azufre que salía de su boca. Esto es algo poderoso lo que dice la escritura. Todo eso es de las trompetas. Ahora faltan las 7 copas de la ira de Dios. En el capítulo 16, vamos a pasar al capítulo 16 de nuestro libro de Apocalipsis. En el verso 2 vemos úlceras, pestilencia. Ahora, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Verso 3, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Verso 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. El sol quemaba. Y vemos en el verso 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, dice la palabra de Dios. Uno tras otro, iglesia, uno tras otro.
Ahora, en el verso 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y ven a los reyes de la tierra en todo el mundo para anunciarles a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no anden desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar, en hebreo se llama Armagedón. Aquí vemos aquí algo poderoso lo que está sucediendo. Esto no es el infierno, esto es el principio de dolores, iglesia. Principio de dolores. Y vemos más todavía, amén, en el verso 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran terremoto, temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Un terremoto que te aseguro que ningún edificio va a quedar todavía, va a quedar ahí. Y en el verso 20, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande, dice la palabra de Dios. Terremoto histórico, inundaciones, muertes. Ahora, la iglesia, ¿dónde va a estar, iglesia? En este tiempo de la gran tribulación, la iglesia, ¿dónde va a estar? En el cielo. En el cielo vamos a estar. Amén. O al menos en este día que tú te quieras quedar. ¿Okay? Pero si tú te arrepientes, arrepentirse, darle la espalda al pecado, no volver a hacerlo. Ahora, si hoy tú te arrepientes, en el cielo estaremos. Amén. Amén. Ahora, los pocos que queden vivos, dice la Biblia que envidiarán a los muertos porque no van a poder morirse. Ahora, lo que hoy estamos viviendo, iglesia, se llama principio de dolores. Amén. Porque viene algo peor. Ahora escucha, todo esto es la gran tribulación, no es el infierno. El infierno es otra cosa. En la tierra se va a estar desmoronándose lo que es en la gran tribulación, haciéndose pedazos. Pero nosotros estaremos en el cielo gozándonos con nuestro Salvador. Amén. En Daniel 1 y 2, ya para terminar, Daniel 1 y 2, la palabra de Dios dice, Daniel 1 y 2, Daniel 12, verso 1 y 2, Daniel 12, verso 1 y 2 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y serán tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Seremos librados de qué. Cuando dices ya eres salvo, la gente dice, ¿salvo de qué? Se ríe. Salvo de la gran tribulación, salvo de la destrucción de nuestra familia, las consecuencias del pecado, salvo de que se destruyan tus hijos, amén, tus nietos, salvo de la gran tribulación, salvo del infierno mismo. ¿Le puedes decir eso? Cuando la gente, ya eres salvo de qué? De todo eso. Ahora, la Biblia lo dice en Apocalipsis 3:10, que Él nos va a salvar. Apocalipsis, en el libro, en capítulo 3, en el verso 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios nos va a guardar si nosotros lo aceptamos, iglesia. Por eso cuando la gente dice, ¿salvo de qué? Salvo de todo lo que he dicho, salvo de que tus hijos se pierdan, salvo de la gran tribulación, salvo del infierno mismo. Amén. Y los cristianos seremos guardados, salvados de la gran tribulación. Y esto es principio de dolores. En otras palabras, es el inicio de algo grande, como cuando alguien empieza a dar dolor de cabeza y sufre migraña y dice, esto va a ser más grande. Y esto, lo que estamos viviendo, viene algo más grande. Ahora, escucha, iglesia, hoy es el día de salvación, hoy es el día. Amén. Dios te quiere salvar de la gran tribulación.
Dios te quiere salvar de que tus hijos, tus nietos se vayan al infierno y también de la destrucción aquí. Y Dios te quiere salvar, llevarte al cielo, del infierno mismo. Amén. Así que arrepiéntate, hermano, hermana. Sirve a Dios con todo tu corazón. Ahora, la pregunta que Jesús haría: ¿qué más señales quieres ver para creer? ¿Qué más señales? Dos cosas muy importantes: que nadie se va a salvar de la muerte, nadie se va a salvar. Todos vamos a dar cuentas delante de Dios. Vamos a estar, lo creas o no lo creas. Amén. El mundo no lo cree, pero ¿qué vas a hacer? Tú lo vas a creer. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. ¿Qué más señales quieres ver, iglesia? Quiero invitarte, estás aquí, no estás bien delante de Dios, quieres volver a Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Solamente levanta tu mano. Levanta tu mano. Cristo te ama. Habrá una persona que diga: yo quiero aceptar a Cristo. Cristo te ama. Habrá una persona, Dios bendiga esa mano. Habrá alguien más que diga: yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. No te vayas de este lugar siendo la misma persona. Cristo te ama. Habrá alguien que diga: yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Yo quiero estar a cuentas con Dios. Levanta tu mano. Hoy es el día de salvación. Muchas manos levantadas. No los voy a pasar aquí. Solamente levanta tu mano. Levanta tu mano con una señal a Dios. No conmigo, sino a Dios. Dios bendiga esa mano. Habrá alguien más. Te unirías en tus corazones. Todo esto lo que he ministrado es algo que dice la Biblia. Ya lo mencioné. Voy a ser muy breve. Cristo te ama. Habrá alguien más. Muchas manos están siendo levantadas. Te unirías a ellos. Levantarías tu mano. Dirías: hoy quiero estar a cuentas con Dios. Hoy más que nunca. Todo esto son señales. Son que, iglesia, despierta, tu Redentor viene. Erguidos, dice la Biblia en el libro de Lucas. Alcen la cabeza. Su Redentor está cerca. Si ven todo esto, prepárense, dice la Biblia. ¿Cómo nos vamos a preparar? En primer lugar, tienes que estar a cuentas con Dios. Que estés listo. Si Cristo viniera en este instante, ¿irías con Él? ¿O no tienes una seguridad? Hoy es el día de salvación. Levanta tu mano, iglesia. Levanta tu mano si tú eres esa persona. Yo quiero volver a Cristo. Yo quiero arrepentirme. Me arrepiento de mis pecados. Levanta tu mano. Habrá alguien más. Habrá alguien más. Quiero que repitas conmigo. Ustedes que levantaron su mano. Quiero que digan conmigo, con todo su corazón, ahí donde está. Quiero que digas conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo te pido perdón porque he pecado delante de tus ojos y hoy estoy arrepentido. Perdóname, límpiame con tu preciosa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Hazme una nueva persona. Limpia mi mente, mi corazón, y ayúdame a servirte. Ayúdame a estar preparado para cuando tú regreses. Quiero estar listo, pero también ayúdame a testificar, a evangelizar, a ganar a otros para que te conozcan y se arrepientan, se conviertan a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero invitarte, iglesia. Este altar está abierto. Ven a